Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la transmisión de esta noche. Hoy vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Ezequiel 2, del 1 al 2. El tema de esta noche es el llamamiento que Dios te hizo. Aún hay lluvia por acá, pero así vamos a comenzar con el tema. Muy bien, Dios les bendiga. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor para poder disfrutar de su palabra, para poder aprender algo nuevo y esperando que el Señor sea el que hable a nuestras vidas. Es importante que la palabra del Señor quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, que la pongamos por práctica, que la palabra del Señor sea la que nos ilumine cada día, que nos ayude a entender el proceso en el que estamos pasando cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a tener lista la palabra del Señor en Ezequiel 2, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero vamos a iniciar con una oración para que sea el Padre el que nos ayude en esta hora, esperando que todo salga muy bien, que nos puedan escuchar claramente y que obtengamos esa revelación de parte del Padre. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, así como somos, imperfectos, débiles, Señor, muchas veces, algunas veces dudando, Señor, pero sabemos que tú eres real, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso, Señor. Te necesitamos en esta noche, más tratándose que de un tema que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, los que somos tus hijos, para que nosotros podamos despertar, que podamos reactivarnos y poder hacer la obra del Señor, esa obra que Dios ha mandado que hagamos cada uno de nosotros. Bendito Dios, por favor, danos revelación de tu palabra. Pon esa palabra especial, Señor, que tú tienes para nuestras vidas en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, y que sea el Espíritu el que traiga el entendimiento a nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, que sea el Espíritu el que transmita ese mensaje y que a través del Espíritu Santo nosotros podamos percibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te damos en esta hora. Gracias Dios, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Amén. Busquemos entonces Ezequiel capítulo 2, versículos del 1 al 2. El tema de esta noche es el llamamiento que Dios te hizo. Vamos a leer la palabra del Señor acerca de un siervo del Señor, un siervo de Jehová, llamado Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 2, versos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Amén. Qué maravilloso es esto que estamos escuchando de la palabra del Señor, que este hombre llamado Ezequiel tuvo ese privilegio de que Dios le hablara, mencionándolo como hijo de hombre.
para que se recordara que Él es un humano, una persona, que Él era un ser como todos los demás creados aquí en la tierra, pero con un gran privilegio. ¿Cuál es el privilegio? De que Dios le pusiera atención, que Dios le diera unas instrucciones y que Dios le hablara y que le dijera que iban a hablar juntos. Y luego dice acá en la palabra del Señor de que le habló. En el verso 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Algo muy, muy hermoso, de que Dios sea el que nos hable, que el Espíritu sea el que haga entender a nuestro espíritu las cosas que son del cielo o de lo alto. Todas las personas que estamos en esta tierra, o que los que ya estuvieron en esta tierra y dejaron ya partieron de acá, eh, todos somos iguales, somos seres humanos, con fallas, con debilidades, pero cuando el Espíritu dice que entra en nuestras vidas, es algo muy especial, porque es donde se va toda aquella deficiencia que tenemos nosotros como seres humanos. Si nos recordamos, Moisés tenía problemas para hablar, pero Dios le ayudaba para que pudiera hablarle al pueblo de Israel, para que pudiera hablarle al faraón. Ciertamente también puso apoyo en su vida, en la vida de Moisés, y así lo hace con cada persona, porque siempre Dios tiene el control de todo. Alguno por ahí podría decir, ay, pero ¿qué hacemos con los recursos? Los recursos tampoco son un impedimento para poder realizar la obra que Dios está mandando. Si nosotros pudiéramos tomar el ejemplo de los apóstoles, de los discípulos del Señor, ellos iban sin nada, sin ropa, sin dinero, sin cosas materiales, sino que ellos se fueron detrás de Jesús y dijeron, sí, sigámosle y vamos a hacer lo que Él nos diga. Entonces, volviendo aquí a la palabra del Señor, dice que entró el Espíritu en Ezequiel y dice que afirmó, y que me afirmó sobre mis pies, dice aquí. O sea, Ezequiel ya estaba de pie, porque en el verso anterior decía que estaba parado, pero es importante que sea el Espíritu el que nos dé esa firmeza para podernos presentar a realizar la obra del Señor y presentarnos en cualquier lugar a donde Dios quiera llevarnos. Y aparte, lo importante es que podamos oír, como dice aquí la palabra del Señor, que oía al que le hablaba. Sigamos leyendo Ezequiel 3, Ezequiel capítulo 2, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, le volvió a recalcar que era un hombre, para que no se subiera el orgullo, que no se creyera mucho de que estaba recibiendo órdenes directas de Dios. Yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Qué, qué es lo que significa que se rebelaron? La rebelión es no querer hacer lo que se le está ordenando hacer, o querer hacer las cosas al revés o al contrario de lo que se le está guiando o instruyendo. La rebelión entra a través del acomodamiento espiritual, a través de la cizaña que pone el enemigo
en las personas, en los cristianos. Lo más delicado de esto es que habla aquí de que había rebelión también de los padres. O sea, no solo de unas personas, sino que también de los padres. Toda rebelión es rechazada de parte de Dios, no es aceptable, porque Dios quiere obedientes. Sigamos leyendo aquí la palabra del Señor. Ezequiel 2:4. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre concederán que hubo profeta entre ellos. Muchas veces nosotros nos preocupamos en, ¿será que esta persona que tiene cara de enojado nos va a recibir, nos va a atender? ¿Será que va a hacer caso de las palabras que el Señor me dijo que le hablara? ¿Será que estas personas van a atender a las palabras del Señor que están escritas en la Biblia? Nuestra misión de parte de Dios es que llevemos el mensaje, que transmitamos el mensaje, que hagamos la obra del Señor. Quiero comentarles que hace un tiempo un hermano que en ese entonces pues él era un señor ya con familia, yo siendo un joven, fuimos a evangelizar. Me dijo, mira, acompáñame, y fuimos a evangelizar al líder de una banda, de una mara de aquí de Villahermosa. Realmente me sorprendió porque este hermano se miraba un poco como que muy amistoso, y que según mi mente decía, tal vez él le tiene miedo a hablarle a estas personas que se ven peligrosas. Pero no, fuimos y le hablamos de la palabra del Señor. Y cuando nosotros le decíamos que si quería orar, decía que sí. Pero este líder de la Mara decía, es que yo no puedo cambiar y yo no siento nada. Igual a mí no me dan ganas de hablar con Dios, decía. Entonces nosotros fuimos y quitamos todo pensamiento humano, todo miedo, y le hablamos de la palabra del Señor. Si él quería reconocer a Jesucristo en su vida, pues ya era cuestión de él. Nosotros le llevamos la palabra y ya quedaba de esta persona si quería cambiar su vida y llegar a los pies del Señor. Igual nos encontramos con un montón de gente y decimos, es que ese vecino es mero enojado. Ay, es que aquel señor saca machete. Ay, no, es que esa señora maltrata a medio mundo. ¿Verdad? A nosotros no nos está preguntando Dios sobre las personas. Dios nos está diciendo que llevemos el mensaje, que hagamos la obra del Señor. Pero qué miedo podemos tener si Dios está con nosotros. Él es el que nos está enviando. Recuerdo también que con los jóvenes de la iglesia Filadelfia, de zona 7, íbamos a las cárceles y ahí le hablábamos a cuanto presos tuvieran, llenos de tatuajes, enojados. Algunos más bien nos pedían dinero, algunos nos decían, nos hacían caras y no nos querían recibir, pero nosotros insistíamos en darles la palabra del Señor. Ya era cuestión de ellos si querían aceptar a Jesucristo, seguir escudriñando la palabra o hacer la obra. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Verso 6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Si el Señor nos enviara, como les decía, a hablarle a estas personas, o de repente el Espíritu nos dice, ve a hablarle a aquella persona y es un brujo o una bruja,
o si es una persona que es complicada. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor, llevar el mensaje, cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Y dice aquí que nosotros no debemos de tener miedo ni a las palabras que ellos digan. Mayor es el que está con nosotros. Podemos andar entre zarzas, ¿verdad? Entre aquello bien conflictivo para poder llevar un mensaje, entre espinos, entre aquello bien complicado para poder llevar el mensaje, o por orar por unas personas, o para poder llevar alguna enseñanza, o morar entre escorpiones, como lo dice acá. Entonces no debemos de tener miedo, porque no nos puede llegar ningún mal, porque Dios está con nosotros. Y vuelve a decir aquí que es casa rebelde a donde Dios nos está enviando. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Imagínense cuántas veces en la palabra está mencionando la rebeldía, la rebelión. Y eso no es algo que quedó en la historia o en los acontecimientos de estas personas de la Biblia. Hoy estamos viviendo en medio de la humanidad que está llena de rebeldía, llena de odio, llena de indiferencia delante de Dios. Muchos ya no quieren saber nada de las cosas buenas. Muchos se están perdiendo en el mundo. Hay mucha necesidad aún. Y por eso es que nosotros debemos de dar el mensaje en persona, utilizando la tecnología o cualquiera de las formas que el Señor sea el que nos diga que hagamos y cómo debemos de hacerlo, y Él nos dará los medios para poder realizar esa obra especial. Ahora leemos acá Ezequiel 2:8, dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es preocupante que hay mucho enfriamiento en la iglesia, entre el pueblo de Dios. Muchas veces se está dejando a un lado el privilegio, se está dejando el ministerio, se está dejando ese don que el Señor ha dado. Nosotros hemos recibido de parte de Dios la palabra para poder darla. Hemos recibido profecías de parte de Dios para poder darla. Hemos recibido de parte de Dios ese privilegio de poder orar por los enfermos y que ellos sean sanos, poder orar por los que están endemoniados y que puedan ser liberados. Pensemos cada uno de nosotros si hemos estado realizando ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. ¿Será que hemos hecho como Ezequiel, que nos pusimos de pie, escuchamos, hablamos con Dios, recibimos el Espíritu en nuestras vidas? Pero el Espíritu es fuego, nosotros no podemos estar apagados. Así que cada uno de nosotros meditemos qué es lo que el Señor nos ha encomendado. El privilegio que el Señor nos ha dado puede ser recoger la ofrenda, barrer, abrir la iglesia, visitar, orar, interceder, ejercer alguno de los ministerios o cualquiera de los dones o talentos que el Señor nos haya dado. Es importante que nosotros no nos quedemos apagados, que podamos atender al llamado del Señor, ese llamamiento al cual fuimos llamados. Cada uno de nosotros podemos llevar a nuestra mente, a nuestro entendimiento, esos momentos especiales en que el Señor habló a nuestra vida, o esos momentos especiales en que fuimos ministrados
de parte del Espíritu Santo. Esos momentos especiales en que recibimos el poder de parte de Dios. Tenemos que traer a nuestra mente eso y también que podamos encender el fuego porque estamos o hemos recibido el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que arder con el fuego, con el poder del Espíritu Santo. Y no temamos al hombre, no temamos al enemigo, no temamos al mundo, no temamos a nada, porque nosotros con Cristo somos más que vencedores. Y como lo dice aquí la palabra del Señor, oye lo que yo te hablo. Oigamos, escuchemos a nuestro Dios. De que nosotros ahora ya no nos reunamos en una iglesia no significa que Él no esté hablando a nuestras vidas. Él habla mientras estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, durmiendo, o nos despierta de madrugada para darnos un mensaje. Y nos habla acá la palabra del Señor: no seas rebelde como la casa rebelde. Si nosotros no hacemos la obra del Señor, también estamos cayendo en rebeldía. Si nosotros nos dejamos influenciar por el amigo, el vecino o aquel hermano que hace más caso a la carne, entonces si nosotros seguimos esos pasos, lo que estamos haciendo es rebeldía en nuestras vidas. Estamos siendo rebeldes y eso no lo quiere el Señor. ¿Qué es lo que dice acá? Abre tu boca. Abre tu boca. No puedes quedar callado con ese mensaje que el Señor ha dado a tu vida para que lo des a una persona o a muchas. Y dice acá, y come lo que yo te doy. ¿Qué es más importante en nuestras vidas? La palabra del Señor. La presencia del Señor. Así que por favor, hermanos, si hemos recibido ese llamamiento de parte de Dios, no podemos estar apagados. Tenemos que actuar, hablar y poder comer de lo que el Señor nos está dando. Y para aquellos que estén alejados o que no han podido cumplir con ese llamamiento, acérquense, porque aún tenemos muchas cosas que hacer en los caminos del Señor. La obra del Señor debe continuar. No hay nada que nos pueda detener. Y para aquellos que aún no conocen al Señor, si usted ha sido bueno tomando, si usted ha sido bueno peleando, si usted ha sido bueno en los vicios, en las cosas de la carne, quiero decirle que todo eso puede desaparecer por la obra maravillosa de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, y puede convertirse en un guerrero de parte de Dios. Y si alguno dice, pero ¿y usted qué sabe de mi vida? Muchos de los que hablamos de la palabra del Señor, en algún momento fuimos rebeldes, que tomábamos o peleábamos o andábamos llenos de odio, de rencor, y fuimos transformados por el Señor, y Él nos ha dado dones, privilegios, nos ha dado autoridad para poder llevar el mensaje y realizar la obra del Señor. Así que vamos a orar en esta hora para que el Señor sea el que siga hablando a nuestras vidas, que el Espíritu nos convenza a nosotros y que todos podamos enderezar nuestros caminos y seguir el camino perfecto que es Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque tú tienes planes perfectos para nuestras vidas. Todos debemos de acercarnos a ti, ponernos de pie, que tu Espíritu entre en nuestras vidas y que nos afirme para poder hacer la obra del Señor. Que podamos cumplir con ese llamamiento que el Señor ha hecho a nuestras vidas. No tenemos que ser cobardes, es de valientes el reino de los cielos.
Tenemos que hablar y no temer a nada, porque mayor es el que está con nosotros. Y tú nos has dado poder, Señor, para hollar serpientes y escorpiones. Y ninguna cosa nos puede dañar, porque tú estás al cuidado de tus hijos, de tu pueblo y de los que has llamado, Señor, para poder realizar tu obra. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice, Señor, a aquellos que están reconociendo su situación y que se acercan nuevamente ante tu presencia, Señor, a pedir perdón, a recibir ese privilegio, ese llamamiento especial. Y también rogamos por aquellos que aún están lejos de tus caminos, para que ellos puedan ser transformados y puedan ser utilizados, Señor, en tu obra. Cada uno de nosotros tenemos que ser reconocidos o conocidos también en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo con la obra del Señor. Entonces el enemigo y sus seguidores temen porque nosotros estamos cumpliendo a la obra, al llamamiento del Señor. Somos flechas que hacemos de que todos los enemigos sean esparcidos a través del poder de Dios y que esas almas puedan llegar al arrepentimiento. Te agradecemos, Dios, en esta hora por todo lo que tú nos das. Abre nuestro entendimiento, que esa palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y que la pongamos en práctica, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias a cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Dios les bendiga.